¿De dónde surgió la educación? ¿Desde la prehistoria? En la edad prehistórica, la transmisión de la educación se fundamentaba en la cultura, debido a que el hombre dominaba los recursos naturales. Estas culturas se identificaban con la naturaleza y fijaban su centro de atención en dichos recursos. El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea o educación primitiva. Se llegaba al adulto intentando repetir en su propia vida lo que veía a su alrededor. La educación primitiva prehistórica tenía las siguientes características. La imitativa, el joven llega adulto intentando repetir en su propia vida lo que ve a su alrededor. La doméstica, junto a la madre y el padre, los jóvenes van adquiriendo los usos, las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad en la que pertenece. La global, el sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a previsiones del futuro, aprende lo que van a utilizar en su presente. Y la mágica, que basa en su cultura, en su religión, en sus dioses, en sus mitos y en todos los elementos que se incluyan de estos. ¿Cómo se llegó al cristianismo primitivo? Antes del cristianismo, Roma ideó una religión de carácter politeísta, la doctrina que sigue a muchos dioses. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios y en todo el imperio se practicaba el culto imperial. Los romanos también veneraban en sus casas a los dioses protectores del hogar y de la familia. En cada casa había un altar dedicado a estos dioses. Además, los romanos eran muy supersticiosos y antes de tomar una decisión consultaban la voluntad de los dioses, expresada por medio de los oráculos, que son las respuestas divinas que llegan a través de las personas, en este caso los sacerdotes o ministros. La familia era realmente la célula básica de la sociedad romana. El pater familia era el hombre romano que no dependía de nadie y de quien dependían los demás. Dentro de esa familia no importaba que estuviera soltero o casado, ni su edad. Los padres fueron los que educaron a los hijos en la Roma de los primeros tiempos. Las costumbres, las creencias y las leyendas iban pasando así familiarmente de una generación a otra. El padre procuraba irle enseñando las leyes y las costumbres de todo buen ciudadano romano. En esa época la mujer nunca podía ser cabeza de familia. La mujer ocupó un lugar destacado en la antigua Roma en comparación con las otras sociedades antiguas. Se le decía matrona a la persona que tiene por oficio asistir a las mujeres en el parto. Algunas eran prostitutas, otras eran sacerdotisas, que éstas eran las que dirigían los ritos religiosos y ofrecían los sacrificios a la divinidad. Otras mujeres eran emperatriz. Era considerada inferior igual según la ley y permanecía siempre como una menor, es decir, jurídicamente igual que los niños. Dependían sí o sí de la autoridad de su padre y se contraían matrimonio a la de su esposo. En ese entonces existían los esclavos, los cuales eran personas privadas de libertad, explotadas como fuerzas de trabajo, a las que se le podía comprar y vender como vulgares mercancías, y las que no tenían derecho ninguno. Para Roma, en ellos se basaba su economía y su sociedad, al igual que en otras culturas antiguas. La primera educación cristiana primitiva. El cristianismo se desarrolló dentro del Imperio Romano y convivió con él cerca de 5 siglos. ¿De dónde surge? Alrededor de hace 2000 años atrás en el pueblo de Judá. El cristianismo no surge con el mismo nacimiento de Jesús, ya que éste era un judío y seguía estrictamente sus leyes, sino que después de su bautizo y la palabra que expresaba a sus discípulos. Se puede definir la educación cristiana como el proceso de difundir las características distintivas de la historia y verdad cristiana, de adquirir valores, actitudes y formas de vida cristiana, y promover el cambio en personas, comunidades, sociedades y estructuras por el poder del Espíritu Santo hacia una expresión más completa del reino de Dios.
Al poner las bases para la investigación de la educación cristiana, es necesario considerar que se entiende por educación cristiana la relevancia del trabajo del maestro, los propósitos generales de la educación y del alumno mismo. En este proceso requiere la participación de Dios, con hombres llamados y dotados para enseñar, e implica la apertura de estos a la posibilidad de la conversión o la transformación. Al analizar los inicios de la educación cristiana primitiva, se debe considerar a Jesucristo como el mejor maestro que ha conocido la educación, y los que lo siguieron sus pasos fueron sus apóstoles o también llamados profetas, los evangelistas y en general los discípulos de Cristo. Es de tipo personalizada la enseñanza, o sea, de forma directa. Es una educación sin escuela, como lo fue la judaica en generales de todas las religiones en los primeros años de su existencia. Los profetas, en cuanto al oficio de la profecía, se supone que es el profeta la figura central en cuanto a la educación en el pueblo, por cuanto son llamados a exhortar, predicar y anunciar el propósito de Dios y las verdades que Él quería transmitir a su pueblo en un momento determinado, aunque su labor muchas veces no era entendida por el pueblo, puesto que no solo lo alentaban en periodos difíciles, sino que también debían recriminar algunas malas conductas y exhortarles a vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Jesús predicaba de una manera muy revolucionaria, ya que retaba a retractarse a todo tipo de autoridad religiosa existente en ese entonces, y mediante viajes Jesús enseñaba de manera personalizada lo que se le llamaba la voluntad de Dios. Los primeros métodos de enseñanza usados en esta educación fue la tradición oral, que consistía en sermones, credos, oraciones. En sus primeros 3 siglos, la educación cristiana primitiva tuvo lugar en los esfuerzos misioneros, las defensas de fe y las celebraciones litúrgicas. El movimiento de Jesús era un colectivo igualitario de seguidores y seguidoras, sin discriminaciones por razón de género, siendo contradictorio en el tiempo el cual su único rol se cumplía dependiendo de un hombre. Sin embargo, la religión difícilmente hubiera podido nacer y pervivir sin ella. Sin las mujeres es posible que no hubiera surgido el cristianismo primitivo y quizás no se hubiera expandido como lo hizo. Ellas acompañaron a su fundador, Jesús de Nazaret, desde el comienzo en Galilea hasta el final en el Golgota. Recorrieron ciudades, aldeas, anunciando su evangelio. La ayudaron con sus bienes y formaron parte de su movimiento. La teóloga feminista Elizabeth Fiorenza ha demostrado en su libro En memoria de ellas que las primeras seguidoras de Jesús eran mujeres galileas liberadas de toda dependencia patriarcal, con autonomía económica, que se identificaban como mujeres en solidaridad con otras mujeres y se reunían para celebrar comidas en común, vivir experiencias de curaciones y reflexión en grupo. El movimiento de Jesús era un colectivo igualitario de seguidores y seguidoras, sin discriminación por razón de género. No identificaba a las mujeres con la maternidad, se oponía a las leyes judías que las discriminaban, como el libelo de la repudiación y la lapidación, y cuestionaban el modelo de familia patriarcal. En él se compaginaban armónicamente la opción por los pobres y la emancipación de las estructuras patriarcales. Las mujeres eran amigas de Jesús, personas de confianza y discípulos que estuvieron con él hasta el trance más dramático de la crucifixión, cuando los seguidores varones lo abandonaron. En el movimiento de Jesús, las mujeres recuperaron la dignidad, la ciudadanía, la autoridad moral y la libertad que se les negaba tanto en el Imperio Romano. Eran reconocidos como sujetos religiosos y morales sin necesidad de la mediación o dependencia patriarcal. Un ejemplo es María Magdalena, figura para el que el mito, la leyenda y la historia e ícono de una lucha por la emancipación de las mujeres. La educación cristiana como iniciación dogmática, que es el conocimiento de las verdades de fe necesarias para la salvación, y como formación moral para la conducta que ha de observarse como cristiano, lentamente surge una propia forma de enseñanza, no con carácter pedagógico, sino religioso de la preparación para vida ultraterrenal y más concretamente para el bautismo, que se da en la edad adulta.
Libro Historia de la Educación y las Doctrinas Pedagógicas de Durkheim en la Escuela Primitiva y la Enseñanza. Dice, en la antigüedad, tanto griega como latina, el alumno recibía la instrucción en su casa de la mano de maestros distintos. La escuela cristiana, desde que aparece, tiene por objetivo envolver al niño completamente, dándole la instrucción que necesita y atendiendo a todas sus necesidades, comida, alojamiento, de modo que no está obligado a abandonar el convicto nunca si no lo desea. Esta es la primera forma de internado. El cristianismo concibió muy pronto que la educación debería considerar en crear una disposición general del espíritu y de la voluntad que le haga ver las cosas en general, bajo una idea determinada. Por ello, la conversión tuvo un papel fundamental, ya que consistía en un movimiento profundamente, el cual el alma cambiaba su punto de vista sobre el mundo. Este se podía conseguir bruscamente o mediante la educación poco a poco. No se trata de darle al niño conocimientos muy numerosos, sino crear en él un estado interior y profundo que le sirva para la vida. En los días del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos, dado que el cristianismo rehusaba participar en las actividades religiosas que se consideraban que aplacaban a los dioses, se convirtieron en una amenaza para el bienestar de las comunidades. Los cristianos eran considerados como antisociales. Se les asociaba con los colegios, que eran los clubes o las sociedades secretas. Eso hizo que sufrieran como resultado de la población paganas locales, poniendo presión sobre las autoridades imperiales para que tomaran medidas contra los cristianos en medio de ellos, que se piensan que por traer la desgracia por su negatividad al no querer honrar a los dioses. Sufrieron una gran persecución por los romanos. Pero en realidad había un aspecto en donde la doctrina cristiana se encontraba en perfecta armonía con las aspiraciones y el estado de ánimo de la sociedad germánica. Era por excelencia la religión de los pequeños, de los humildes, de los pobres, pobres de bienes y pobres de espíritu. Exaltaba las virtudes de la humildad, de la mediocridad, tanto intelectual como material. Cristianismo primitivo en un contexto de educación. Si bien en los primeros siglos la iglesia fue fundada por Jesucristo, no contó con unas escuelas. El ejemplo del maestro la convertiría en la dispensadora de una nueva educación religiosa. Desde entonces la educación se mantuvo como una de las preocupaciones más constantes del cristianismo. Sus enseñanzas, que prácticamente proclamaban el valor esencial de las leyes, del amor, transformaron a los hombres y produjeron una revolución en las actividades educacionales. Surge una propia forma de enseñanza con carácter pedagógico, religioso, de preparación para la vida ultraterrenal y más concretamente para el bautismo que se da en la edad adulta. Los padres cristianos no podían abdicar esta responsabilidad en los maestros. Se sentían impulsados a desarrollar una acción doctrinaria viva y eficaz respecto a sus propios hijos. El mismo apóstol San Pablo había proporcionado consejos a los padres sobre el modo de educar a los hijos. La educación cristiana primitiva es entregar al alumno no solo las historias que aparecen, sino también los mandamientos y los preceptos, entregarles herramientas para conducir en la vida como una persona equilibrada. Afectar la vida del alumno, comunicándole el plan de salvación de Dios para el hombre, como dijo, el propósito de la educación es que las personas puedan conocer a Dios. Y conocer a Dios no solo implica saber que existe un ente creador, sino que este Dios personal se relaciona con el hombre. Al hablar del cristianismo primitivo en un contexto de educación se puede destacar la siguiente característica. Se afirma irrefutablemente que el hombre y todo lo que nos rodea era una creación divina. La familia es considerada como la comunidad más educativa, la igualdad social a todos los hombres sin importar su clase social o económica, la valorización de la vida espiritual sobre la intelectual.
Se puede señalar que la educación se trata de una tarea que procura tres objetivos: informar, está en la mente, praxis y contemplación; formar el carácter, las habilidades y los pensamientos; y transformar los valores, las personas, instituciones y las comunidades. Esta transformación la puede alcanzar cualquier hombre. El cristianismo no desprecia la perfección de las obras humanas. Todas las producciones del hombre, su trabajo, su arte, su técnica, todo puede contribuir a su perfección interior. Pero esta perfección no debe ser solamente individual, sino también social, de tal modo que llegue a toda la familia humana. La educación se convierte entonces en un acto de amor. Relación educando-educador. De acuerdo con la ley del amor, el maestro cristiano tiene que considerar al discípulo como un hermano, como una alma que tiene necesidad de ayuda para desarrollar plenamente su personalidad, para actuar con miras a su propio fin. El educador no debe desempeñar sus propias tareas con la misión de dominar, pretendiendo imponerse desde afuera. Si bien en los primeros siglos la iglesia fundada por Cristo no contó con escuelas, el ejemplo del maestro la convertiría en dispensadoras de una nueva educación religiosa moral. Desde entonces la educación no se mantuvo como una de las preocupaciones más constantes del cristianismo. Sus enseñanzas, que prácticamente proclamaban el valor esencial de la ley del amor, transformaron a los hombres y produjeron una revolución en las actividades educacionales. Para el cristianismo, la institución de la familia fue el medio natural donde se debía formar el alma del niño. Jesús de Nazaret es la base bíblica histórica personificada de la educación cristiana, es decir, que es muy probable que la educación hebrea y judaica no tuviera más efecto en los cristianos de hoy en día que cualquier otro sistema educacional antiguo si Jesús no hubiera aparecido. Es por él que la educación hebrea y la educación judaica empezaron a caracterizarse a través de un periodo largo de tiempo, con características identificadas como cristianas, formulándose así la educación cristiana primitiva.